Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este espacio, Conversaciones para alimentar tu vida. Hoy traemos un tema de conversación muy interesante. Para ello hemos invitado a Paula. Paula Sainz. Paula es bióloga vegetal. Ella trabaja en un laboratorio de productos de complementos alimentarios que se llama 100% Natural y lo primero le vamos a dar la bienvenida. Paula, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti, Nieves. La verdad que es un placer que nos hayas invitado. Para nosotros nos encanta participar en estas cosas y creo que vamos a hablar de un tema muy interesante que va a gustar mucho. Exacto. Bueno, pues voy a comentar realmente de lo que vamos a hablar, pero antes quiero presentarte para las personas que no te conocen. Paula, como decía, es bióloga vegetal. Ella trabaja en el laboratorio 100% Natural y su cometido es realizar la documentación científica y técnica de los productos y además se dedica a la formación, imparte formación tanto en congresos, que ahora con lo que estamos viviendo entiendo que son, ¿verdad?, virtuales. Todo online. Claro. Y además también se dedica a formar a profesionales de la salud. Como decía, traemos un tema muy interesante, creo que es fundamental porque hoy en día se está expandiendo más el uso de los complementos alimentarios de forma preventiva y también para intentar equilibrar algunos problemas a nivel de salud. Y creo que es fundamental que las personas tengan criterio a la hora de poder elegir un producto, es decir, qué productos de calidad, qué parámetros tengo que tener en cuenta realmente para poder tener un efecto positivo y sobre todo no tener un efecto negativo cuando elegimos un producto que no es de calidad y no ha pasado los controles necesarios. Así que Paula, lo primero te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y si te Gracias. parece, me parece importante, antes de sumergirnos en este tema de calidad, parámetros, etiquetas, sería interesante que definiéramos algunos términos que considero que tú y yo los manejamos casi diariamente, bueno, tú diariamente y yo la verdad que también Sí. en el espacio terapéutico, pero las personas que nos ven quizás no tengan muy claro lo que es o no los han oído o los han oído, pero realmente no saben la importancia que tienen. Así que he hecho un pequeño listado, si te parece, de algunos términos que Me igual, parece perfecto. perfecto, sería interesante que pusiéramos un poco encima de la mesa. Así que, si te parece, yo voy a ir diciendo y nos vas Vale, explicando un poco qué significa vale, y qué genial. implica. Vale, pues Perfecto. mira, empezamos, si te parece, con principio activo. ¿Qué es un principio activo? Claro, principio activo. Bueno, esto es básico en los complementos alimenticios y bueno, te doy la razón, efectivamente todo lo que nosotros trabajamos día a día lo tenemos muy interiorizado y al final el consumidor final no sabemos hasta qué punto lo puede llegar a entender, así que vamos a definir todos estos conceptos que me vas a ir nombrando. Empezamos por principio activo. Al principio activo quizá lo relacionamos también con los medicamentos, pero en el caso de los complementos alimenticios es un enfoque distinto. El principio activo es la parte de la planta o del complemento alimenticio que va a tener un efecto fisiológico en nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos un producto, un extracto de cúrcuma. Ujú. Ese extracto de cúrcuma va a tener uno no, va a tener varios principios activos, varios compuestos que pertenecen a esa planta de forma natural, que son los que van a tener el efecto fisiológico. Y sí que me gustaría resaltar que en los complementos alimenticios, sobre todo en los extractos de plantas, en fitoterapia, es muy importante el concepto del totum de la planta, es decir, muchos principios activos, porque nunca vamos a encontrar en un complemento alimenticio un principio activo aislado. Siempre Ujú. va a estar relacionado con todo lo demás que encontramos que encontramos en la naturaleza, Vale, ¿vale? vale, Entonces es seguimos. como lo que tiene el efecto. Ok. Seguimos en relación a eso que has nombrado las plantas, por ejemplo, extracto de planta. ¿Qué significa? Vale, a ver, extracto de planta. Siempre que cojamos un complemento alimenticio, vamos a ver que puede poner extracto seco, extracto macerado, tinturas, a lo mejor estamos en formatos líquidos. Entonces, el extracto de planta es aquella parte de la planta que ha sido tratada para obtener en este caso, el complemento alimenticio. Y ese extracto de planta es el que va a tener los principios activos que van a tener el efecto fisiológico. Por ejemplo, siempre que tengamos una planta tenemos que ver que diga de qué parte.
por ejemplo, tenemos extractos de cardo mariano, Sí. pero tenemos que decir si es de la semilla, si es del fruto completo. Entonces, ese sería el extracto concreto. Ujú. Qué interesante, claro. O sea, que dependiendo de la parte de la planta que nosotros utilicemos, podemos obtener unos efectos u otros también, entiendo. Efectivamente, porque al final cada parte de la planta puede tener unos compuestos, unos principios activos distintos. La semilla va a tener unos, las raíces van a tener otros, las hojas van a tener otros. Entonces es muy importante elegir, o sea, saber dónde están esos principios activos que queremos para una aplicación concreta. Claro, es que te pregunto esto, yo siempre que me pongo aquí, me pongo como si yo no supiera nada, me pongo en el lugar de quien nos ve y te pregunto desde ahí, ¿vale? Para que las personas nos entiendan, porque este espacio, mi objetivo es que todas las personas tengan más o menos conocimiento, realmente puedan mejorar su vida con la información que estamos dando desde aquí. Entonces, es importante esto que comentas, porque lo que comentaba, ¿no? Cardo mariano, vas y en el mercado hay 2.000 millones de productos de cardo mariano. Entonces, ¿cómo sé qué están utilizando en ese producto, qué cantidad hay? Entonces es muy Eso importante que es, aclaremos esta parte. eso es. Vale, seguimos con el conocimiento de términos. Por ejemplo, estandarización, ¿qué implica? Estandarización, pues mira, está muy relacionado con los dos términos que hemos visto ahora, que son principio activo y extracto de planta. La Ujú, estandarización quiere decir que en cada cápsula, de cada blister, de cada lote, de cada producto, va a haber la misma cantidad de principios activos y de extracto de planta ujú, que en el resto. O sea, que siempre vamos a encontrar la misma cantidad. Es decir, eso nos asegura, o sea, es también una norma de calidad de los complementos alimenticios. Cuando está estandarizado, nos asegura que vamos a tener siempre el mismo beneficio, porque ujú. cada cápsula de cada producto, de cada caja, va a tener la misma cantidad. Ok, qué Entonces, importante es esto eso es también. fundamental para la calidad del complemento. Claro. Voy a rescatarte un término que has utilizado que a lo mejor no todo el mundo Mm, conoce, que es blister. Listo. Es muy Mira, pues sencillo tengo, para nosotras, pero a lo mejor para la gente mira, no. claro, a ver, los complementos alimenticios los podemos encontrar en botes con las cápsulas sueltas o Sí, en blister, por ejemplo. Aquí tengo uno de un producto nuestro que ya, como ves, llevo la mitad. claro. Entonces, el blister es esto, es la parte que protege la cápsula, que normalmente tiene esta parte de aluminio y una parte plástica, que a veces es opaca si el producto tiene que estar en ausencia, o sea, si tiene que estar sin que le dé la luz, Ok, porque sea un extracto sensible a la luz. perfecto. Ahora sí nos queda más claro. Vale, siguiente término que también creo que tiene bastante relación con lo que has comentado, huella digital. Huella digital, sí, efectivamente. La huella digital es muy sencillo, es como si fuera nuestra propia huella. Esto quiere decir que un extracto de planta va a tener una serie de principios activos única, es decir, su propia relación de principios activos, como nuestras huellas digitales. Ujú, Entonces, por ejemplo, podemos tener un extracto de, yo qué sé, de rodiola, y hay un extracto de rodiola que sabemos que tiene X principios activos en determinada proporción y únicamente ese extracto de rodiola tiene esa relación entre sus principios activos. ujú. Es como, sí, su huella digital, como la nuestra, Qué bueno. lo que le identifica. Seguimos con conceptos sinergia, que se utiliza mucho Sinergia. y yo creo que no todo el mundo sabe lo que es realmente. No, porque sí, efectivamente, y bueno, y va muy relacionada también con todo lo que hemos estado hablando. Sinergia quiere decir que cuando juntamos varias plantas o varios principios activos, Ujú. vamos a tener propiedades nuevas que no se obtienen con cada planta por separado. Mm, ¿Vale? No es que sea un efecto sumatorio, sino que se crean nuevas. Eso es qué muy bueno. importante. De hecho, el concepto de sinergia se utiliza mucho y es muy interesante con las plantas adaptógenas, Ujú. porque no yo siempre digo, es 1 más 1 no es igual a 2, es igual a 3, porque se crean propiedades nuevas. Ujú. Ese es el concepto de sinergia. Mira, si te parece, vamos a dejar este concepto de plantas adaptógenas porque hay una parte que quiero preguntarte a nivel de Vale, prevención y ahí, si vale, quieres, pues especificamos un poquito más porque a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es. Lo dejamos un poco en escena. perfecto, Vale, perfecto. seguimos biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Mira, aquí me gustaría resaltar que Sí. hay dos conceptos que muchas veces los vemos juntos
incluso nosotros mismos los podemos equivocar. Ya, o sea, si nosotros los equivocamos, el consumidor final ya Claro. se hace un lío, que son biodisponibilidad, como me has dicho, y absorción, Ujú. que parece que son lo mismo, pero no lo son. Entonces, absorción es la capacidad que tiene nuestro organismo de que lo que estamos ingiriendo, sea un alimento o un complemento alimenticio, pase por el tracto intestinal, pase por el sistema digestivo. Eso Ujú. es que se absorbe. Y luego, que sea más o menos biodisponible, es la cantidad que realmente llega a nuestro torrente sanguíneo, que llega a sangre para poder distribuirse a los distintos sitios de nuestro organismo. Ujú. Entonces, pues un extracto puede ser que tenga alta absorción, pero que luego sea poco biodisponible. No Ok. es lo normal, pero o sea, lo suyo es que si se absorbe mal a nivel intestinal, va a ser poco biodisponible porque no va a llegar la cantidad de lo que estamos comiendo no está llegando realmente a nuestras células, a Claro. nuestro organismo. Ujú. ¿Podrías ponernos un ejemplo para que las personas lo entiendan? Por Sí, ejemplo, con algún producto a lo mejor de 100% natural, que a lo mejor sí, se me ocurre la pregunta, ¿eh? A ver si realmente lo podemos aclarar desde ahí. Entiendo que hay veces que, dependiendo de la formulación de un producto, la biodisponibilidad puede ser diferente o no. Entonces, explícanos si quieres un poco desde ahí. sí. Pues mira, ahí yo creo que el ejemplo que más claro va a quedar ¿Sí? es la cúrcuma. La cúrcuma que vamos, es una planta estupenda, tanto Ujú. para alimento como complemento alimenticio. Ujú. Y esta cúrcuma se absorbe muy mal. Es decir, cuando nosotros lo tomamos, ya sea en complemento alimenticio o como alimento, como especia, Ujú. es muy difícil que pase por nuestro sistema digestivo. Muchas veces se queda ahí, hace su efecto en el sistema digestivo, que también es importante. Ujú. Entonces, al ser una molécula difícil de absorber, lo que necesitamos es un vehículo, un transporte, para que sea capaz de pasar ese intestino y llegue a nuestra sangre y se distribuya. Entonces, Ujú. por ejemplo, nosotros tenemos un extracto de cúrcuma que lo asociamos a fosfolípidos. Que vamos a ver, ¿qué fosfolípidos qué es? Es otro Ah, término que tenía aquí para... sí. Ah, mira. Pues fosfolípido es una molécula grasa Sí. que forma parte de nuestras células, de la membrana de nuestras células, y actúa como transporte, como el coche que va a llevar a la cúrcuma a que pase por nuestras células y que Ujú. realmente llegue a sangre. Ok. Entonces, en el caso de la cúrcuma es un ejemplo muy claro de cómo la tecnología y la calidad de ciertos extractos de plantas permiten que una planta que por sí es poco biodisponible, o sea, que realmente no tiene un efecto fisiológico en nuestro organismo, vamos a ser capaces de que sí lo tenga. Y además de una forma muy respetuosa, porque en el caso del extracto de cúrcuma que tenemos en nuestro producto, en Curcufit, Ujú. al final estamos utilizando una molécula que es propia de nuestras células, una molécula grasa, un fosfolípido. Exacto. Claro, esto quería rescatarlo, Paula, por lo que comentaba, ¿no? Un poco al principio de nuestra conversación. Mm, Es como que, bueno, se expande una información de que, pues, un principio activo, por ejemplo, es muy útil y entonces ya todo el mundo empieza a tomar cúrcuma como si no hubiera un mañana. claro, Y claro, me encuentro muchas veces en la consulta que la gente me dice, no, yo es que llevo tomando cúrcuma mucho tiempo y no noto nada. Bueno, pues vamos a ver qué tipo de cúrcuma es, bueno, en qué forma está esa cúrcuma para realmente ver si tu claro, organismo está pudiendo hacer algo con eso, ¿no? efectivamente. Y luego lo mencionaremos, yo creo, más adelante, Nieves, Sí, pero ¿qué planta estamos, o sea, cuándo se recolecta esa cúrcuma? La parte que estamos utilizando. claro, La estandarización que hemos hablado de estos principios activos, luego la tecnología que se utiliza. Al claro. final son muchas cosas y claro, tenemos una oferta de complementos alimenticios enorme y que encontramos en distintas, o sea, tenemos complementos alimenticios en farmacias, en herbodietéticas, en supermercados, entonces es muy difícil distinguir cuáles son de más alta calidad, de menos, porque lo único que nos podemos lo que más llama la atención al final es el precio, Claro. pero
por eso estamos haciendo esta entrevista, que yo creo para dar esas pinceladas de en qué cositas nos podemos fijar para realmente elegir bien Exacto. y no gastar el dinero a lo tonto. Claro, ese es uno de los objetivos. Luego también siempre, cuando he conversado con otras personas también de otros laboratorios, siempre digo lo mismo. Este espacio no es para que las personas utilicen de forma completamente abierta todo. Es decir, para eso también están los profesionales, Eso que es. tenemos un respaldo además siempre con los laboratorios, que siempre lo comento, que el profesional y el laboratorio son fundamentales porque siempre estamos actualizando. Vosotros como laboratorios nos estáis actualizando constantemente, estudios científicos, biodisponibilidad, un montón de criterios que para nosotros son fundamentales a la hora de ejercer después en el espacio terapéutico, pero sí que por lo menos que las personas que quieran utilizar algún complemento que no tenga a lo mejor tanta necesidad de tener un tratamiento de terapia detrás, por lo menos que elija algo que realmente sea útil, ¿no? Y Eso es. justo con el cuerpo, sobre todo. Ese es Eso es. Vuestro papel es fundamental, Nieves. Vuestro papel es fundamental porque les dais las herramientas al paciente para que claro. realmente se obtenga el beneficio que se quiere. Claro, esa parte me gusta también decirla porque realmente este no es el objetivo de que luego la gente haga lo que considere No, o claro. cualquier cosa, pero sí que por lo menos que tenga criterio, que es un poco lo que, Mm, el objetivo de esta charla. efectivamente. Más cositas que tengo por aquí apuntadas, ¿Qué más? triglicéridos. Uy, triglicéridos. Esto muchas veces lo oímos, fosfolípido y triglicérido. ¿Qué Exacto. será? Hemos dicho fosfolípido es molécula grasa que actúa de transportador, es el coche, el vehículo, y el triglicérido es otra molécula grasa, pero que es de reserva energética, es decir, se acumula para darnos energía. Pues estos términos a lo mejor los podemos ver en los complementos de omega 3. Exacto. En los complementos de omega 3, que el fosfolípido va a actuar de vehículo de ese omega 3 Sí. y el triglicérido le cuesta un poquito más, porque es una molécula de reserva energética, de acumular. Ok. Vale, están saliendo además principios activos que justo vamos a hablar en la parte de prevención, así que luego entraremos un poco más Genial. para que también nos habléis un poco del omega 3 de Vale, 100% natural, ¿vale? Eso lo dejamos un poco ahí en genial. espera. Hidrosoluble y liposoluble. Mm, efectivamente, sí. Mira, pues hidrosoluble quiere decir hidro de agua, soluble, pues que es soluble en agua. Moléculas, principios activos, nutrientes que son solubles en agua. Por ejemplo, las vitaminas B. Las vitaminas B son moléculas solubles en agua. Esto quiere decir que si tomamos un exceso de estas vitaminas B, de moléculas hidrosolubles, el exceso lo vamos a eliminar por orina, ¿vale? Y luego liposoluble, lipo de grasa. Entonces, son moléculas o nutrientes que son solubles, que se disuelven en grasa. Por ejemplo, una vitamina que llevamos hablando año y medio, que es la vitamina D. La vitamina D es una molécula liposoluble. Entonces, esto también, que sea soluble en agua o soluble en grasa, es muy importante a la hora de cuándo hay que tomar el complemento alimenticio. Exacto. La vitamina D, si es soluble en grasa, es mejor que lo tomemos con alimentos grasos. Pero ahí vuestra labor es fundamental y el cuándo recomendar ese complemento. Eso es. Que eso es muy importante también para realmente tener un efecto óptimo. Claro. También aquí creo que sería interesante un poco destacar, Paula, incluso en qué momento de la vida nos vamos a suplementar, porque nosotros somos un porcentaje altísimo de agua, pero a medida que vamos cumpliendo años tenemos un porcentaje menor. Entonces, a veces utilizar, por ejemplo, un antioxidante que sea liposoluble o hidrosoluble, depende de la edad de la persona, también va a ser interesante escoger uno u otro porque el cuerpo va a tener más capacidad, ¿no? En esa parte. Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Y ahí, claro, vuestra labor es que es súper importante claro, nosotros como empresa os damos el abanico, ¿no? De lo que Esto es, podemos ofreceros claro. y muy importante lo que estás diciendo, una terapia muy individualizada. Eso es. Vale, seguimos con conceptos. Estabilidad. Estabilidad, claro. A ver, estabilidad parece un término así muy
Parece que es sencillo, Exacto. lo es en realidad. Estabilidad quiere decir, va un poco en concepto también con la estandarización. O sea, quiere decir que lo que tenemos en una cápsula, en un comprimido, en una perla, Ujú. desde el momento que se fabrica hasta la fecha de consumo preferente que se indican en los complementos alimenticios, Sí. va a permanecer estable, va a permanecer sin ningún tipo de modificación, ni de Ujú. color, ni de composición, ni de nada. Ok. Eso es que sea un producto estable. Qué bueno, qué esencial también es eso, claro, porque si no, igual Sí, tomamos y algo. luego he dicho, no me gusta nada decir caducidad en los complementos alimenticios. Yo creo que es mejor decir fecha de consumo preferente, Ujú. porque muchas veces el complemento, cuando se ha pasado de esa fecha, no es que haya caducado y nos vaya a sentar mal, sino que a partir de esa fecha es cuando no se asegura la estabilidad del producto. Entonces, a lo mejor podemos tener menos cantidad de principios activos o si es un probiótico, menos cantidad de probióticos, Mm, pero nunca, salvo a lo mejor los que son en aceite, mm. nunca nos van a hacer un efecto dañino, simplemente que no va a tener lo que tenía antes. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Mm. Vale, tolerancia. Tolerancia. Pues tolerancia es la capacidad que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, de recibir lo que estamos ingiriendo. Y aquí, tanto el complemento como el alimento. De Claro, hecho, es que nosotros hay ciertos complementos alimenticios que los llamamos comer, porque al final es alimento lo que estamos tomando. Por eso. ejemplo, omega 3 que luego comentaremos, la Ujú, cúrcuma, al final son alimentos. ujú. Entonces, es esa capacidad que tenemos em, de tolerar y de recibir y de entender que nuestro organismo necesita esos nutrientes. Ujú. Después tengo por aquí apuntado seguridad. Seguridad. Bueno, este es un término que va muy, muy, muy relacionado con la calidad. Ujú. Bueno, nosotros como empresa, evidentemente trabajamos todos productos de alta calidad, que ahora veremos un poco las premisas. Eso es. Pero si tenemos un producto fabricado con los estándares altos de calidad, vamos a tener un producto seguro, sin Ujú, duda. Seguro es decir que no va a tener ningún efecto perjudicial en nuestro organismo. Pues ujú. muchas veces esto se puede medir en los procesos de fabricación de los complementos, pues en el caso de extractos de plantas, que no haya metales pesados, que no haya pesticidas, que el cultivo sea respetuoso, Entonces todo eso son normas que se siguen para productos de calidad. Por lo tanto, si tenemos un producto de alta calidad, va a ser seguro. Claro. No vamos a tener ningún efecto dañino. Claro, que esa parte, bueno, claro, todo lo que estamos hablando, ¿no? Al final es súper esencial. Sí, Esta parte última es esencial, es decir, si una persona decide comprar omega 3 y ese omega 3 no ha pasado los controles necesarios y puede tener claro, sustancias que no son interesantes para el cuerpo, pues no solamente no va a obtener un beneficio, sino que al final se va a estar claro, perjudicando, ¿no? Por eso es la eso es. importancia de la seguridad. Y también lo que comentábamos de la cantidad que se utilice de principio activo, Exacto. Ujú. Claro, porque muchas veces más no siempre es mejor. eso Eso es. hay que tenerlo en mente, que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en la cúrcuma, que hay una pelea, pues, y Sí, yo sí. pongo 1 gramo y pongo gramo y medio, y Eso al final hay que valorar realmente si está funcionando o no, si es claro. perjudicial o no, Ujú. dar más. Claro. Tengo dos últimos conceptos que creo que también es importante, sobre todo en Ujú, relación al omega 3, que hablaremos después. ¿vale? Extraído con CO2 y en frío, que entiendo que se pueden explicar desde, vamos, Sí, porque... vale. Extraído con CO2, esto es más para plantas. Esto Ujú, es un método también, digamos, que nos da una pincelada de calidad, ujú, porque es un método por el cual se extraen los principios activos de las plantas. Hay ujú. distintos métodos que Sí, se pueden utilizar, pues con extracción con agua directamente para principios activos que son hidrosolubles. ajá, Luego se pueden hacer extracciones con alcohol, que son las menos respetuosas al final, aunque siempre el alcohol se evapora, pero bueno, son técnicas que se utilizan algunas veces. Y luego esta de CO2,
es la técnica más respetuosa y es de las más complicadas para extraer determinados principios activos. Ujú. Es un método de extraer principios activos. Ok. Y Ujú. en frío esto quiere decir que se tiene que extraer los nutrientes, en este caso hablamos de los omega 3, Sí. en frío total, es decir, en que no pueden superar los 5 o 10 grados de temperatura, como Ujú. muchísimo. Ujú. Para esto, o sea, estas técnicas de extracción permiten obtener los nutrientes de la mejor forma posible y sin que se rompan, digamos, Ok. sin que se desnaturalicen, sin que se pierdan sus propiedades. Ujú. Esto es como, yo siempre pongo el ejemplo de cuando comemos brócoli, que hay que cocinarlo de una determinada manera para no perder las propiedades. Incluso si te lo puedes comer crudo, mejor. Pero siempre hay que cocerlo muy poquito, 3 minutos, tal, tal. Pues esto igual con las plantas y con determinados nutrientes hay que tener mucho cuidado de cómo se extrae para no perder las propiedades. Ujú. En relación a lo que comentas de brócoli, seguro que alguien ha dicho, uy, ¿cómo hay que comerlo? Cuéntanos, Paula. A ver, corrígeme si me equivoco, Nieves, pero el brócoli, bueno, siempre evidentemente si podemos elegir de cultivo ecológico, Claro. de cultivo de cercanía, etcétera, mucho mejor. Ujú. Sí, y bueno, luego hay distintas variedades que sabemos que tienen más o menos cantidad de nutrientes y Ujú. luego a la hora de cocinarlo hay que tomarlo al dente, no lo podemos cocer más de 2, 3 minutitos porque entonces los principios activos del brócoli, los nutrientes del brócoli se desaparecen, Ujú. desaparecen. Y si además lo cocemos con mucha agua, todos esos nutrientes se van a ir al agua. Exacto. Entonces, sí, lo del brócoli es un ritual. Claro, yo siempre recomiendo hacerlo al vapor, que es la mejor Alba, manera eso de es. preservar los nutrientes. Y exacto, no que se quede que lo puedes chafar con un tenedor, que hay gente que se toma el brócoli así como que se lo puede hacer casi puré, sino justo en ese punto justo en el que podemos Sí, preservar esa parte tan importante. Qué bueno. eso es. Yo creo que es un Entonces, ejemplo clarísimo claro, para, igual que los complementos alimenticios, el cómo es hay que tenerlo muy medido para obtener realmente lo que queremos tomar. exacto. Bueno, pues ahora que hemos hecho un poco, hemos sentado bases, ¿no? Con ciertos términos que yo creo que eran muy importantes, poner un poco en conocimiento de las personas que nos escuchan, me gustaría que nos contaras cuáles son realmente los parámetros para formar un producto de calidad. Vale, vale. Bueno, aquí tenemos varios. Y bueno, hemos mencionado antes que un producto de calidad va a ser seguro, que eso Sí. ya lo hemos dicho, va a ser seguro porque va a seguir unos análisis de que no tenga sustancias que nos puedan dañar, que nos puedan hacer daño a nuestro organismo. Sí. Y un producto de calidad va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque también hemos dicho que un producto de calidad va a tener estos principios activos estandarizados, es decir, con las cantidades indicadas en cada cápsula de cada blister, Ujú. con una parte concreta de la planta que sabemos que tiene esos principios activos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las plantas, es muy importante el tipo de cultivo que se ha hecho, si es un cultivo ecológico o no. Ujú. ¿Dónde se realiza ese cultivo? Porque muchas veces los terrenos de cultivo no tienen los nutrientes Claro, específicos que son necesarios para que crezca sana la planta. exacto. Luego hemos dicho cómo se estabiliza o cómo se prepara la planta para extraer los principios activos. Si es con un secado, pues que sea un secado lo más respetuoso posible y que no sea con calor muy elevado, o sea, con altas temperaturas. Si es en congelación. Y luego, una vez ya tenemos esa extracción, ¿cómo se procesa? Ujú. Hay una serie de normas, las siglas a lo mejor que podemos ver es GMP, que quiere decir en inglés es Good Manufactured Products, es decir, buenas prácticas de fabricación. Ajá. También hay buenas prácticas agrícolas. Entonces, Ujú. los productos de calidad se rigen, los fabricantes de ingredientes se rigen por estas buenas prácticas, tanto agrícolas como de fabricación, para obtener un producto lo más seguro posible. Ujú. Y luego hay dos términos que me gustaría mencionar que no los hemos hecho, Sí. de atender a normas de calidad, que es uno,
que se rijan por criterios científicos. ¿Esto Ujú, qué quiere decir? Que tengamos un extracto en un complemento alimenticio, tengamos un extracto que se pueda comprobar que tiene determinadas propiedades saludables, determinadas propiedades fisiológicas en nuestro organismo. ujú. Y esto lo vamos a tener sí o sí si tenemos todo lo demás. Claro, Y luego sé que vamos a hablar un poco de este tema de eficacia, lo dejo para el final. sí. Y luego, muy importante, que todo esto que hemos mencionado se pueda leer en la etiqueta, Que es otro tema que que es también lo vamos a abordar. complicado. Claro, exacto. Que es lo complicado. Entonces, bueno, son todos una serie de normas que ya no solo es la fabricación del complemento, o sea, Ujú, meterlo en una caja, es desde el propio cultivo. claro. Desde el propio cultivo. Claro, has tocado un tema que es la siguiente pregunta, precisamente, la eficacia, ¿no? ¿Cómo se valora la efectividad o la eficacia de un producto? Pues sí, efectivamente, cuando, a ver, la eficacia evidentemente hay que demostrarla con estudios clínicos, Ujú, estudios científicos o incluso estudios, casos clínicos propios que tengáis vosotros como profesionales de la salud. ujú, Entonces, eh, cuando cojamos un complemento alimenticio y veamos lo que tiene, sí, una premisa para saber que es eficaz es saber si el extracto está patentado. ¿Esto qué quiere decir? Em, por ejemplo, que es más fácil con ejemplos, tenemos extracto de cúrcuma ujú, y entre paréntesis pone, te voy a poner el caso de nuestro producto, Meriva. sí, Meriva y una R de marca registrada. Eso ya nos va a dar una señal de que es un producto, un ingrediente de cúrcuma patentado. ujú, Entonces, a la hora de patentar un principio, o sea, un extracto de planta, hay que presentar una serie de estudios clínicos que avalan las propiedades de ese ingrediente. ujú, Entonces, la manera de saber que un producto va a tener un efecto u otro, nos aseguramos que si tenemos un extracto patentado, tenemos un respaldo científico que demuestra esa eficacia, esa efectividad. ujú, Y bueno, he puesto el caso de la cúrcuma, pero hay muchos otros extractos que nosotros siempre jugamos con extractos, bueno, jugamos. Nosotros siempre tenemos productos, sí, siempre digo jugamos, bueno, claro, es una palabra un poco de empresa, pero sí, el tener fabricar siempre productos que tengan extractos patentados ujú, porque nos aseguran una eficacia y una calidad y una seguridad, claro. Qué porque se ha importante estudiado, esto también. sí, muy importante. Entonces, siempre que hablamos de calidad, hablamos de calidad, eficacia y seguridad. Ujú, Esos tres términos van muy relacionados. ujú. Vale, pues en relación a lo que venimos hablando, ahora nos tocaría precisamente, que es un tema que sobre todo quería que nos contaras un poquito más específicamente, lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo por aquí el caricol, que me encanta, ¿vale? Que es un clásico en en mis... Y aquí vemos, ¿no? Un formato de etiqueta. Bueno, esta Sí, etiqueta, la verdad es que no es muy compleja, pero las personas cuando van a consumir un complemento alimenticio, pues de repente, hombre, lo suyo sería, que hay gente que sé que ni siquiera lo hace, pero lo suyo sería, ¿no? Es decir, bueno, voy a ver la etiqueta a ver qué lleva esto, ¿no? Entonces, me parece, claro, me parece un tema muy importante también, no solamente mirar la etiqueta, sino que la mires y la entiendas, porque si la miras sí, y realmente no entiendes o qué parámetros son importantes a la hora de comprender una etiqueta, sí, pues esa sería mi siguiente pregunta, ¿no? Que nos sí. comentaras Vale, pues parámetros a mira, tener en cuenta a la hora de leer una etiqueta de un complemento alimenticio. vale, pues mira, tenemos, además tú tienes el Caricol y yo tengo Resilience Call y Ajá, son dos productos que nos va a venir muy bien para ver las diferencias. vale. Vale, lo primero que se fija el consumidor y que nos fijamos todos, porque Sí, todos somos al final consumidores de complementos, exacto. es el frontal de la caja, ¿no? Que normalmente es el nombre Ujú, y una frasecita que debería decir para qué sirve el producto, ¿no? ok, Entonces, en el Caricol puedes enseñar a ver lo que pone. sí. Lo que pasa es que no sé si Caricol saldrá pone, aquí. para tu sonrisa diaria. Exacto. Vale, entonces, el consumidor con eso, se, ¿qué dice? Pues es que no sé para qué sirve. En cambio, ahora verás por dónde voy. Y Sí. el Resilience Call dice, una ayuda para La tos y el para malestar de la garganta. Ujú. eso es.
Vale. Y veis que tiene un numerito, un 1. Sí, Un 1, ahora sí, vale. perfecto. Claro. Esto hace referencia a un término que también es interesante mencionar, que son alegaciones de salud. ¿Esto qué quiere decir? Qué Son bueno. frasecitas, bueno, son propiedades que las agencias europeas de seguridad alimentaria Sí, dictan que un nutriente tiene un efecto. ok. Entonces, en el caso del caricol, la papaya, que es el ingrediente del caricol, no tiene ninguna alegación de salud reconocida como tal, aunque sabemos que la papaya es Nos una ayuda, fruta espectacular, con unas propiedades digestivas muy muy interesantes. importantes, Y exacto. en el caso de Resilience Call, que tiene 2 plantas, esas que son el Andrographis y el Euterococo, que ahora luego lo veremos, sí que tienen alegaciones de salud y por eso podemos decir aquí para lo que sirve. Ah, Entonces yo bueno, creo que yo creo que es interesante que el consumidor también sepa esto, porque claro, muchas veces cogemos un producto y leemos lo que pone y no sabemos para lo que sirve, exacto. porque no podemos decir directamente al consumidor final todo lo que nos gustaría, Claro, que de ahí también vuestra labor como profesional de la salud, el explicar al paciente qué es lo que va a conseguir tomando un producto. claro. ¿Vale? Eso por un lado, el Eso es. frontal. Qué bueno. Y ahora luego a lo que íbamos, que era la etiqueta. La etiqueta, que es al final la parte de calidad, donde podemos ver la calidad del producto. Entonces hemos dicho, si son extractos de plantas, Sí. tiene que decir de qué parte de la planta, ¿no? Si son las hojas, si es el fruto. En el caso del caricol, es la pulpa de la papaya. En el caso del Resilience Call, son las hojas y la raíz de estas 2 plantas. Que ponga la estandarización, Ahora sí. ¿vale? La cantidad, el porcentaje de principios activos. Esto es Ujú. muy importante también. Y luego, casi siempre, tenemos la tabla de ingredientes y el listado de ingredientes. Entonces, en este listado de ingredientes van a aparecer todos los compuestos que hay en la cápsula, aditivos y excipientes. Es inevitable, siempre vamos a tener que poner una mínima cantidad de aditivos y de excipientes. Bueno, en el caso de Caricol es una presentación distinta y no necesita esos Claro. aditivos, Ujú. pero en el caso de las cápsulas, el único motivo por el que se añaden es para que el proceso de fabricación Sí. sea fácil de realizar, Ujú. porque muchas veces los extractos de plantas son pegajosos o se hacen grumos, entonces es necesario meter algún pequeño aditivo excipiente en muy pequeña cantidad para que realmente se pueda fabricar bien. Claro. Entonces eso siempre va a aparecer en el listado de ingredientes. Ujú. Vale, eso por un lado. Y luego, en otro lado de la caja de cada producto tiene que aparecer la parte de alegaciones de salud. En este caso nosotros lo tenemos en un lateral y Vale. se llama cualidades destacadas. Y Ujú. aquí está la frasecita de alegación de salud, Ok. que es lo que hemos puesto en el frontal. Y Vale. luego, muy, muy, muy importante, tiene que aparecer la dosis diaria recomendada, Ujú. que es una dosis diaria recomendada para personas sanas, y Sí. luego siempre una parte de observaciones, que siempre hay unas que son obligatorias. Por ejemplo, que la dosis diaria está recomendada para adultos sanos, Vale. que es un complemento alimenticio y que evidentemente no debe sustituir una dieta sana y equilibrada y un estilo de vida saludable. Eso es muy Ujú. importante, Ujú. porque esto es complemento, Claro. que la misma palabra lo dice, para complementar tu estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños, bueno, pues para que no se tomen nada. Ujú. Y luego, muy importante, los complementos alimenticios, sobre todo los que son aceite, conservar el lugar fresco y seco. Ujú. Pero muchas veces, por ejemplo, los omega 3, los aceite de krill, nos dicen que en verano a lo mejor que si lo pueden guardar en la nevera. Pues no, la nevera no es un lugar, es fresco sí, pero seco no. Exacto. Entonces, es muy importante también dónde guardar los complementos. Ujú. Nosotros siempre recomendamos lugar fresco y seco es la despensa. Claro, exacto.
O si tenemos una zona en la cocina lejos del fuego, que no le dé, o sea, lejos del fuego, lejos de electrodomésticos, donde no le dé la luz directa, ahí perfecto, un ambiente fresco y seco. Y luego muy importante, por ejemplo, en el caricol, que es una papaya de cultivo ecológico, tiene que tener el sello de agricultura ecológica por ahí. Está por aquí. Ahí lo tenéis, ¿veis? Eso también es un... No sé si se ve o se Sí, desenfoca. Ahí. se ve, perfecto. Eso también es un sello de calidad. Y luego, en el caso de Resilience Call, hemos dicho extractos patentados, pues en el Resilience Call también lo tenemos. Pone, contiene Canyan Plus. Sí. Esto es un extracto patentado. ¿Vale? Entonces, son pequeñas pinceladas que podemos ir viendo en la caja para ver que es un producto de calidad. Entonces, imagínate, o imaginaos todos los que nos estáis escuchando, que pone extracto de cúrcuma, 500 miligramos, y se queda tal cual. Eso no nos da ninguna información. Claro. Nos dice que hay 500 miligramos de cúrcuma, pero no sabemos qué cantidad de principios activos, si está o no estandarizado, si tiene o no una tecnología asociada. Entonces, nos da muy poquita información. Claro. Entonces, muy importante leer bien la etiqueta, la planta, si tiene la cantidad de principios activos, si el cultivo es ecológico o no, en el caso de la papaya, todas estas cositas. Y luego, realmente, para que lo sepa el consumidor, es muy difícil realizar, o sea, el proceso de elaboración de la caja y de la etiqueta es realmente minucioso. Es realmente minucioso. Sí. Y luego otra cosa, y ya con esto terminamos la caja. Luego tenemos distintas formas de presentar un complemento. Cápsulas. Cápsulas, que suelen ser cápsulas de vegetales, de celulosa vegetal o de gelatina. Luego tenemos perlas. Las perlas que son así más redonditas. ¿Vale? Las cápsulas son, bueno, la típica cápsula, voy a sacar una. Es que luego a veces vemos cápsula, perla, comprimido y no sabemos muy bien tampoco lo que es. Vale, perla cápsula, ¿vale? Cápsula. Luego tenemos las perlitas que son así más redonditas, que suelen ser las que tenemos en los aceites. Luego tenemos comprimidos, que son duros. Y estos a nosotros personalmente como empresa nos gustan menos porque tenemos que añadir más aditivos y excipientes, ¿vale? Porque hay que poner un recubrimiento para que no se dilate el comprimido con la humedad. Claro. Entonces, bueno, son un poco más, bueno, que hay que meter más cositas y preferimos hacerlo en cápsulas. Luego tenemos formatos totalmente distintos como Caricol, que no sé si puedes enseñar cómo es la monodosis. Sí. Que son, pues, es un producto totalmente, un formato totalmente distinto, que de hecho en ese caso concreto no hay que guardar en nevera ni nada porque el propio envase ACD lo protege perfectamente. Entonces, bueno, eso también, saber que en la caja tenemos esa información, si es cápsula, si es blister, si es lo que sea. Claro. Tenía yo algunas cosas también apuntadas, por si acaso no comentabas tú. Por ejemplo, tengo aquí una serie de parámetros que me gustaría que nos contaras realmente qué significan. Tengo GMP, ya nos lo has comentado. Sí. Tengo también EcoSafe, IFOS, por ejemplo, o Vegan. ¿Qué implica que nos encontremos esto en un producto? Vale, GMP ya hemos visto que era Good Manufacture Products o buenas prácticas de fabricación. GAP también lo hemos mencionado, que es el de las buenas prácticas agrícolas. Y luego IFOS, claro, es que vemos siglas y ¿qué será esto? IFOS hace referencia, es un certificado que hace referencia a calidad de los aceites de pescado y de aceite de krill. Entonces, cuando un complemento de aceite de pescado de aceite de krill tiene certificado IFOS, esto quiere decir que ha seguido unas normas concretas, tanto de fabricación como de regulación de, en este caso, al ser aceites de pescado, de metales pesados, de pesticidas, no, esto es más de plantas, de metales pesados, de contaminantes que podemos encontrar en nuestros océanos. Entonces, que tengamos esta certificación quiere decir que nuestro producto sigue unas normas concretas de ausencia
Bueno, ausencia total de metales pesados es imposible. Es imposible. Siempre vamos a tener una mínima, pero incluso en la alimentación es muy complicado, muy, muy, muy complicado porque no cuidamos nuestro planeta como deberíamos. Entonces es muy, muy, muy complicado. Pero siempre bajo unos límites muy estrictos que se indican en estas certificaciones. Vale, ¿qué más términos me has comentado? EcoSafe. EcoSafe. Vale, EcoSafe es otro término, en este caso hace referencia a los corales. Al coral. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto que es coral natural. ¿Vale? Es un producto de calcio de coral marino fósil. Entonces, Sí. EcoSafe es un sello que nos acredita que no estamos interfiriendo en el medio ambiente. Es decir, no nos estamos cargando, por decirlo de alguna manera, en este caso concreto, los corales, que son minas coralinas que se recogen en ciertas épocas, todo muy regulado. Entonces, todos estos sellos nos aseguran de que estamos haciendo bien el trabajo. Vale. Bueno, y luego vegan, creo que ya todo el mundo, pero bueno, igualmente si nos aclaras. Sí, pues vegan, pues que es el certificado vegan es que tenemos un producto que es totalmente vegano, no solo en contenido, sino en cómo se fabrica. En cómo, claro, es que, claro, podemos tener yo qué sé, un extracto de cúrcuma es vegan porque si se han es una planta y se han seguido todos los pasos en ausencia total de productos animales o productos, subproductos de animales, pero Sí. imagínate que tenemos un extracto de cúrcuma con una perla de gelatina de pescado, pues eso ya no es vegan. Claro, eso es. ¿Vale? Entonces, que todo el proceso es en ausencia total de animales o derivado de animal. Y por aquí también tenía apuntado, bueno, antiaglomerante, que entiendo que has citado antes Sí, recipientes y... eso es, sí. En este caso, claro, tenemos los antiaglomerantes lo que permiten, o sea, es un aditivo Sí. que nos permite mantener el polvo del complemento alimenticio, o sea, el extracto, que no se pegue, ¿vale? Que no se quede pegado y que no se quede aglomerado, que se quede sueltecito. Sobre todo, ya no es en el propio producto, sino para la hora de fabricación, Okay. porque puede, sino que se atasque la máquina. Claro. ¿Vale? Entonces, a la hora de fabricación, son muchas cápsulas lo que hay que fabricar, pues hay que meter una pequeñita cantidad de antiaglomerante que normalmente es estearato de magnesio, es una sal de magnesio que está totalmente regulada. Vale. Todos los aditivos que nosotros utilizamos, aditivos excipientes, o si tenemos alguna cápsula o perla que tenga algún colorante, son todo, en el caso de los colorantes, son normalmente colorantes naturales, por ejemplo, utilizamos clorofila en alguna perla. Entonces, bueno, siempre todo bajo las normas. Que además ahora Bueno, están pues saliendo muchas cositas y hay claro. que tener cuidado con lo que utilizamos. Exacto. Bueno, yo creo que ahora ya no hay excusas de realmente elegir un buen producto, ¿no? Con esa clase magistral que nos has dado sobre lectura de Bueno, etiquetas. hemos dado muchos términos. Yo espero, como este vídeo lo vais a poder volver a ver muchas Exacto. veces. Eso es, eso es. No hay problema, por eso luego el que, bueno, que la persona pueda acceder a, pues no me acuerdo y vea un trocito simplemente, ¿no? Y ya está. Vale, pues me gustaría ahora, Paula, entrar un poco más en la parte de prevención. Me parece que siempre, Vale, para mí, mi labor siempre es intentar que la persona tome conciencia de que siempre es mejor prevenir que curar, que hay un refrán que lo dice y que es maravilloso y muy sabio. totalmente. Y en este momento más que nunca, ¿no? Con todo lo que hemos vivido, con el COVID y con todo lo que estamos viviendo y seguimos atravesando, creo que es súper importante tener en cuenta cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo respetar esa parte. Y la parte de prevención, pues yo he elegido 3 principios activos que creo que podrían Vale. ser interesantes a nivel preventivo y me gustaría que nos explicaras un poco en relación a vuestros productos un poco lo que hace diferente ese producto de otro producto que podamos encontrar en el mercado. Vale, He elegido 3 vale. principios que nos pueden ayudar mucho en general como preventivos, que son las plantas adaptógenas, la cúrcuma y el omega 3, ¿no? Bueno, hemos hablado de los 3 de una forma o de otra. Las plantas adaptógenas, yo siempre las explico como son plantas que tienen inteligencia, tienen la capacidad de realmente operativizar al máximo la capacidad de adaptación que tiene la persona frente a
factores de estrés físicos, químicos, es decir, va a permitir que realmente el cuerpo vaya encontrando la homeostasis. Ahora nos cuentas un poco más tú si quieres. Lo has Y dicho perfecto. sí, bueno, eso sería un poco, ¿no? Que no va específico a ninguna enfermedad o a ningún sistema corporal, sino que realmente tiene la capacidad del cuerpo encontrar esa parte de equilibrio, ¿no? Entonces, las plantas adaptógenas serían interesantes y ahora, si quieres, nos comentas, pues, por ejemplo, rodiola. Yo es una planta que suelo mandar mucho en procesos de ansiedad, funciona de maravilla y realmente sería uno de los aspectos, ¿no? Por ejemplo. Sí, Después vale. también la cúrcuma, por ejemplo, como a nivel antioxidante para trabajar en todo lo que tiene que ver con apoyos inflamatorios, a nivel óseo, a nivel articular. También tiene un efecto sobre el sistema digestivo para todos los procesos inflamatorios intestinales. Ahí, bueno, yo noto muchísimos beneficios en consulta, ¿no? Cuando lo recomendamos. Y luego, por ejemplo, el omega 3, que, bueno, para las personas que no lo sepan, que yo creo que ya a estas alturas todo el mundo lo sabe, el omega 3 es un ácido graso esencial que necesitamos tomar en alimentación porque el cuerpo realmente no lo puede fabricar. Y a partir de ahí tiene también un efecto antiinflamatorio, regula realmente el proceso inflamatorio. Entonces, en este sentido hay lo mismo, ¿no? Un montón de productos que pueden tener estos principios activos y me gustaría que nos pudieras hablar un poco en relación ya a productos vuestros que tienen de especial, sobre todo en eso, porque las plantas Vale. adaptógenas nos pasa lo mismo, ¿no? Hay muchos productos, pero hay que ver qué cantidad, cómo está formulado el producto. Cuéntanos un Eso poco. es. Sí, mira, antes de meterme de lleno en estos tres, Sí. estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado de prevenir antes que curar. De Ujú. hecho, la función del complemento alimenticio es eso, es un complemento para nuestro estilo de vida, para llevar una vida sana y equilibrada y que realmente todos nuestros procesos biológicos se realicen de la mejor forma posible para responder ante cualquier adversidad física y mental, que no se nos olvide la mente, Eso es. para estar sanos. Entonces, plantas adaptógenas. Bueno, yo he estudiado biología vegetal, yo soy botánica y para mí las plantas adaptógenas son muy especiales. Las has definido perfectamente y nosotros tenemos una línea de plantas adaptógenas muy interesantes, la línea Resilience. Total. De hecho, el nombre Resilience viene de resiliencia, Ujú. que es la capacidad que tiene el ser humano de, ante una adversidad, salir fortalecido de ello, ¿no? Con un aprendizaje hecho y con más fuerza aún. Ujú. Entonces, por eso pusimos ese nombre que creo que va muy bien con las plantas adaptógenas. Bueno, pues nuestra línea Resilience, cuando hablamos de plantas adaptógenas, tenemos que fijarnos, como son extractos de plantas, todo lo que hemos dicho. ¿Qué planta es? La parte de la planta y los principios activos que tiene. Ujú. Tenemos que ver si tienen estudios científicos o no. Ujú. ¿Vale? En el caso de la línea Resilience, todo esto lo tenemos porque están fabricados en una empresa sueca, que es el Swedish Herbal Institute, o sea, el Instituto de Fitoterapia sueco, Ujú. que ha realizado, bueno, lleva más de 30 años haciendo investigación de plantas adaptógenas y a partir de toda esa investigación realizaron la línea de comercialización de complementos alimenticios que hemos tenido el placer de poder distribuir en España únicamente nosotros, 100% Qué bueno. natural. Ujú. Sí, es una empresa que conocemos muy de cerca porque el codirector de 100% natural tiene una relación, que es Per Bjork, tiene una relación muy estrecha con el Swedish Herbal Institute Ujú. y, y realmente son extractos de adaptógenos de altísima calidad. De hecho, el, el 90% de la evidencia científica que hay de plantas adaptógenas está realizada por el equipo científico de esta empresa. Que Qué aquí sí que me maravilla. gustaría mencionar una persona que es Alexander Panosian, que es un investigador a nivel mundial de plantas adaptógenas importantísimo. Ujú. Has puesto el ejemplo de la rodiola. Ujú. Que me Y encanta, aquí, por cierto, como sí, la rodiola es una una maravilla. planta espectacular. Sí. Vale, aquí teníamos el concepto que habíamos visto al principio, que era de huella digital. Ujú. Pues el extracto de rodiola que tenemos nosotros en Resilience Rodiola es Sí. un extracto patentado que se llama SHR5. Y este extracto patentado de rodiola tiene su propia huella digital. Ajá. Es decir,
que tenemos un extracto de rodiola que tiene unos principios activos únicos. No hay otro extracto de rodiola igual. Y además lo tenemos, está asociado, o sea, tiene realizados estudios científicos, estudios clínicos propios con ese extracto. Entonces, sabemos que a la hora de recomendar el Resilience Rhodiola, sabemos que tiene una investigación hecha, por ejemplo, tú comentabas en ansiedad, pues tiene un estudio en ansiedad y sabemos que es con nuestro extracto. Entonces, eso, tanto a nosotros como empresa como a vosotros los profesionales de la salud, os da la seguridad de estar recomendando algo que sabéis que es de calidad, que es seguro y que es eficaz. Totalmente. O sea, yo Y en luego esta sí. parte tengo esa parte de seguridad y sobre todo, bueno, pues ver realmente los beneficios en las personas, ¿no? O sea, yo me encanta porque realmente es verdad que la persona lo nota además muy rápido, el efecto es muy rápido, empieza a notar, Sí. yo tengo bastante afluencia de personas con ansiedad porque, bueno, además es que cada vez es más, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, no todos podemos encajar lo que está pasando, los cambios que ha generado a nivel todo, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social. Y la verdad es que funciona de maravilla, es un producto maravilloso que a mí me encanta Sí. recomendar. Nosotros estamos teniendo muy buenas experiencias con la línea Resilience o sea, llevamos ya con ella unos 3 años y medio, pero sí que es verdad que este último año, como comentabas, está siendo complicado desde Sí, muchos aspectos eso es, y estamos teniendo también mucho feedback de todos vosotros, de todos los beneficios que están dando a vuestros pacientes. totalmente, Entonces, para nosotros realmente es un honor tener claro. estos complementos alimenticios que realmente ayuden a las personas. Ujú. Bueno, pues cuéntanos también, bueno, de la cúrcuma hemos hablado un poquito, Sí, hemos hablado de CurcuFit, pero ahí también me gustaría, por lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay miles de productos en distintos formatos y realmente, que yo conozca, hay pocos que realmente, que realmente sean efectivos, ¿no? Cuéntanos un poco la especificidad, aunque ya nos has hablado un poquito sí. de ella. Vale, la cúrcuma tenemos que ver. Los principios activos de la cúrcuma son los curcuminoides. Ujú, Entonces, es muy importante que hay tres curcuminoides principales. El más conocido y el que siempre vamos a ver es curcumina. Pero ujú, es muy importante que estén todos los curcuminoides juntos, ok, porque van a tener un efecto sinérgico eso que es. comentábamos al Ahora ya principio. entendemos. Claro, es que era necesario toda la primera Claro. parte. Entonces, es muy importante que especifique que tiene todos los curcuminoides. Ujú, Y luego, en el caso de la cúrcuma, lo que tenemos que fijarnos sí o sí es en la tecnología que se utiliza. Sí que es verdad que cuando el consumidor final, si va por sí mismo a comprar un complemento de cúrcuma, no va a ser tan fácil que identifique qué tecnología o qué se está utilizando para mejorar esta biodisponibilidad y claro. esta absorción de la cúrcuma. Ujú, Pero por eso nosotros como empresa damos toda esta información a vosotros, a los profesionales, para que sepáis exactamente cómo estamos fabricando el producto y que ujú, realmente sepáis que tiene una tecnología que permite que llegue a sangre, que realmente el producto sea eficaz. En claro. el caso de nuestro producto, que es CurcuFit, es uno de nuestros productos que más cariño, tenemos cariño a todos, pero CurcuFit es muy especial, lleva muchos años con nosotros y también nos ha dado muchísimos beneficios. Totalmente. Es una planta muy interesante, como comentabas, a nivel de hígado, a nivel intestinal, a nivel articular, Ujú, entonces tiene unos beneficios enormes. Y ujú, como preventiva es muy interesante, como preventiva es muy interesante. ujú. Entonces, bueno, hay que fijarse sobre todo en esa tecnología, en realmente si lo que estamos tomando de cúrcuma nos está llegando a sangre o no. ¿Y eso Claro. cómo lo vemos? Con la eficacia, la efectividad. En Mm, vuestro caso, realmente que tenga un beneficio para el paciente. ujú, Y nosotros como empresa, a la hora de elegir qué extracto comercializamos, toda una evidencia clínica y científica del fabricante. Por ejemplo, hay unos estudios que se llaman estudios farmacocinéticos. ¿Esto qué quiere decir? Son estudios que miden la cantidad de principio activo que hay en sangre, que llega realmente a nuestro organismo. Entonces, ujú. eso nosotros lo tenemos y lo podemos facilitar al profesional de la salud y ahí indica realmente si está llegando o no, si lo que estamos tomando de producto está llegando a sangre. Y eso luego lo veis vosotros en
si el paciente tiene beneficio o no. Claro, si hay mejoría o no hay mejoría. Qué importante Eso esto, es. ¿no? El poder valorar realmente la capacidad que tiene el producto de llegar y de hacer su Mm, efecto. Ujú. claro. Y hablamos del omega 3 también. En esto sí que también quería que nos contaras, aunque bueno, gran parte de las personas que nos ven o una gran parte sí que siguen una filosofía vegana, pero igualmente quiero dar la información porque no todo el mundo sigue una filosofía vegana y es importante Vale. también hablar de omega 3 y en vuestro caso bueno, que nos cuentes tú el omega 3 que vosotros comercializáis y por qué. Vale, vale, sí, como comentas, bueno, de omega 3 hay también una amplia cantidad de complementos alimenticios. Tenemos los omega 3 de fuentes vegetales, normalmente son omega 3 o de algas o son de semillas de chía, bueno, son estos omega 3 vegetales. Y luego tenemos la parte de omega 3 animales, donde tenemos dos básicamente, que son los aceites de pescado y los aceites de krill. Ajá. Nosotros como empresa decidimos comercializar hace muchos años, porque es de los primeros productos que tenemos, aceite de krill. Ujú. Aceite de krill NKO. NKO es la marca registrada, la patente. Ok. Nosotros decidimos comercializar y bueno, creemos que es la mejor opción el aceite de krill NKO. ¿Por qué? Porque el omega 3 que tenemos son dos formas de omega 3 más biodisponibles porque van asociadas a fosfolípidos. Si recordáis que lo habíamos mencionado antes, el Bien. fosfolípido Ujú. hace de vehículo del omega 3 para que realmente llegue a los tejidos donde tiene que llegar: Sí. cerebro, ojos, articulaciones, corazón, súper importante. Y luego extraído en frío, que también lo comentamos Muy antes. bien. Los omega 3 es muy importante para que la molécula, este nutriente que, como has dicho, es un nutriente esencial que nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo y sí o sí tenemos que consumirlo a través de nuestra alimentación, Ujú. ya sea con alimentos propiamente dichos o con complementos alimenticios. Sí. Es un nutriente súper importante y es muy importante en el proceso de fabricación que el proceso de fabricación sea lo más frío posible. O sea, en este caso, nuestro aceite de krill NKO es en congelación. Según se pesca el aceite de krill, aquí sí que quería mencionar, ya que como comentabas, hay tienes bastante público vegano. Nosotros, la empresa que comercializa el aceite de krill, o sea, que nos vende el aceite de krill que nosotros comercializamos, tiene unas normas de sostenibilidad muy, 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 muy elevadas y o sea, que siguen a rajatabla. La pesca del aceite de krill está muy regulada. Es una pesca que se hace en la Antártida. Se hace solo en X meses al año, normalmente a final de verano. Sí. Y la pesca, o sea, está permitido pescar un 1%, perdón, o sea, dentro del 100% de lo que está permitido en un área concreta, Sí. únicamente se pesca un 1%. Ujú. ¿Vale? Menos de un 1% para elaborar los complementos alimenticios. Y no se perjudican las zonas de alimentación de otros animales que se alimentan del krill, por ejemplo, las focas, las ballenas. Bueno, el krill es un camaroncito, es de la cadena trófica lo más bajito. Ujú. Entonces, bueno, que está totalmente regulada la pesca, Ujú. que si alguien quiere más información puede contactar con nosotros si le interesa. Vale. Pero para que se queden tranquilos, que muchas veces cuando vemos cosas de pesca, ya sea pescado, krill, pues bueno, nos puede llamar un poco la atención, ¿no? Sí. Ujú. Entonces nosotros como empresa lo hacemos todo de la mejor manera posible y de la forma más sostenible posible. Vale. ¿Y qué más del aceite Clean Cacao? Bueno, las propiedades ya las has comentado tú. Los omega 3 tienen multitud de propiedades para nuestra salud y es Mm. que sin ellos no podríamos vivir. Es que son Claro. esenciales. Ácido graso esencial. Totalmente. Sí, ahí, por ejemplo, mejorías, como tú dices, ¿no? A nivel de todos los sistemas, por ejemplo, mejorías de patologías de piel, mejoría de patologías inflamatorias, alérgicas, es decir, ahí hay muchísimo y solamente a nivel preventivo ya es interesante como comentábamos, no hace falta tener una patología para realmente suplementar o Eso complementar, es. sería más complementar, sino que realmente precisamente si nosotros lo hacemos de una forma habitual,
pues lo que vamos a evitar es que aparezca una patología, ¿no? Como un Eso es, signo de desequilibrio en el cuerpo. eso es. Bueno, pues Paula, estamos llegando al final. Yo estoy ¡Ay, qué encantadísima de estar pena! aquí hablando contigo y dando toda esta maravillosa información. Pero antes de despedirnos, me gustaría a todas las personas que pasáis por aquí, os pido que nos regaléis un alimento y un consejo. Mi proyecto se llama Alimenta tu vida y yo considero que nos alimentamos no solamente de alimentos sólidos y líquidos, sino de muchas más cosas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la información. Nos alimentamos porque nos permite tener una vida más plena y poder realmente cuidarnos. Entonces habíamos pensado entre las dos qué podríamos aportar como alimento, que ya es bastante todo lo que nos has aportado, pero realmente como un alimento que la persona diga, pues esto me interesa y lo voy a poder poner en funcionamiento en mi vida. Había pensado Vale, en un pequeño botiquín natural, vale. que ya sabes que yo soy totalmente pro lógicamente, de la naturaleza y de todo lo que nos tiene que regalar. Y había pensado en algunos aspectos en concreto que constantemente nos puede pasar, es decir, no tenemos por qué tener una patología, pero todos tenemos momentos en los que tenemos grandes comidas, todos tenemos momentos en los que podemos tener un pequeño resfriado, un pequeño enfriamiento, todos tenemos también algún momento en el que podemos sentir un dolor, ¿no? Me doy un golpe o tenemos dolores. Entonces, había pensado en hacer un pequeño botiquín. Yo te voy a nombrar Vale, algunos de los productos que a mí me encanta vuestros que tengo en botiquín, algunas de las pequeñas acciones y que nos comentes algo esencial de cada uno de ellos, si te parece. Había perfecto. pensado, por ejemplo, en confort digestivo, que es algo que todos en algún momento vamos a necesitar apoyar, o sobre todo, más que llegar a eso, lo que decíamos, ¿no? Algo que nos pueda permitir prevenir. Y yo había apuntado aquí Caricol, Provitec Complex y Digestión, ¿no? Que es como se llama otro de los productos. Bueno, el Sí, Caricol ya lo he comentado, ¿vale? Es un producto que a mí me enamoró cuando os conocí hace un montón de años como laboratorio sí. y lo tengo y lo llevo de hecho en el bolso muchas veces precisamente por eso, ¿no? Tengo una comida, mezclo demasiados alimentos y normalmente lo suelo tomar y funciona muy bien. ¿Qué es lo que he notado sobre todo con él? Bueno, pues en todo lo que tiene que ver con malas digestiones, por ejemplo, ¿no? Ayudarnos a mejorar el proceso digestivo, desinflamación en general, personas que tienen tendencia a inflamación abdominal. Y luego porque está delicioso. O sea, yo me tengo que controlar, me tomaría 2 o 3 sticks así sin ningún problema. Bueno, lo de la papaya es que hay a gente o que le encanta o a Sí, gente que no le gusta nada. exacto. A mí me encanta. Sí, pues, bueno, Caricol es un producto también muy especial para nosotros. Es una papaya de cultivo ecológico en Sri Lanka. Se recoge a mano, se fabrica al lado de la plantación para que haya el menor trayecto posible desde que se recoge la papaya hasta que se fabrica el producto. Sí. Y la cualidad destacada de este producto es que se multiplica en el proceso de fabricación, es un proceso de calentamiento Ujú. ancestral de los monjes budistas. Qué bueno. Sí, la historia es increíble. Si te la cuento otro día, hacemos una entrevista solo de Caricol. Fenomenal. Pues es un proceso muy interesante de calentamiento en el que se multiplica la acción de la enzima de la papaya, que es la papaína, que es la que tiene todas las propiedades que acabas de contar. Qué bueno. Luego, Entonces jugamos con eso. claro, Provitec Complex, por ejemplo, bueno, ahora hoy en día se toma mucho probióticos, ¿no? Recurrimos mucho a ellos para realmente poder normalizar también el tránsito, mejorar el sistema digestivo. Y Provitec Complex, por ejemplo, me parece muy interesante y he notado muchas mejorías, por ejemplo, pues la verdad es que en varias cosas, ¿no? Desde una diarrea hasta Mm. lo que decía, inflamación intestinal, ya problemas un poco más de disbiosis, todo lo que tiene que ver con reacciones alimentarias, por ejemplo, también he visto mucha mejoría. Cuéntanos qué tiene de especial este producto. Vale, bueno, Provitec Complex lleva 8 cepas de probióticos ¿Sí? patentadas, es Uh decir, -huh, tienen sus estudios científicos propios. uh -huh, Y son cepas que están específicamente seleccionadas en este producto para un confort digestivo. uh -huh. También llevan una pequeña cantidad de prebiótico. El prebiótico es la fibra, el alimento previo de estos bichitos, de los probióticos, para que antes de que puedan crecer en el intestino, que tengan una pequeña reserva de alimento por si acaso, para que no se mueran. Claro. Y eso, bueno, pertenecen a una línea que tenemos de probióticos Uh y -huh, este es el que hemos enfocado en confort digestivo. uh -huh. Después, digestión, que es un producto que Mm, también está enfocado a la salud digestiva gastrointestinal
y que yo a veces lo recomiendo y lo he utilizado yo antes de tener una comida así copiosa también, ¿no? Cuéntanos también qué tienes de especial. Pues mira, tiene dos plantas estupendas que son la alcachofa y el jengibre. Y es Ujú. una mezcla también patentada. Es una mezcla patentada que de hecho hacen sinergia cuando juntamos la alcachofera y el jengibre. Tiene unas propiedades nuevas que no tiene cada planta por separado Qué y, bueno. como has dicho, antes de una comida copiosa, prepara nuestro organismo Mm, para ese proceso digestivo. eso. ¿Vale? La alcachofera sabemos que tiene propiedades también a nivel hepático, es una planta colerética y colagoga, es decir, que estimula la producción de bilis y la liberación de bilis para todo ese proceso digestivo. Entonces, Mm, muy interesante. O sea, ahora estamos saliendo menos a comer fuera, sí. pero muchas veces estas comilonas, pues si nos tomamos el producto antes, nos va a ayudar a todo este proceso digestivo. Ujú. Por ejemplo, se me ocurre en Navidades, ¿no? O Por típico ejemplo. meses de comuniones, bodas y banquetes, aunque Sí. ahora efectivamente estamos viendo menos, pero bueno, las Navidades de una forma o de otra siempre hemos ido comiendo, Sí, ¿no? los excesos siempre los hay. Exacto. Vale, luego en dolor e inflamación, por ejemplo, había incluido lógicamente el Curcufit, que es un producto maravilloso, a lo que he dicho, ¿no? Desde golpes, dolores, desde un dolor de cabeza, un dolor a nivel intestinal, a nivel digestivo, todo lo que tiene que ver con antioxidantes, es decir, bueno, tienen una amplia gama, como hemos visto, ¿no? de acciones terapéuticas. Y bueno, aquí sobre todo hemos hablado mucho de ella, ¿no? De la forma de Sí. elaboración, de esa parte tan importante que tiene. Y luego había incluido también otro que me encanta, que es el Boswellia Select, Mm. que, bueno, de Boswellia como planta y sobre todo lo que tiene que ver con flexibilidad articular, inflamación, también dolor. Cuéntanos un poquito específicamente qué tiene de especial. Vale, pues Boswellia, la cúrcuma hemos hablado muchísimo, así Sí. que la dejamos de a un lado. Y Boswellia Select es un producto también muy especial que tiene la misma tecnología que utilizamos con la cúrcuma, que es la tecnología fitosoma para mejorar la absorción de los principios activos de esta resina, de la Boswellia serrata. Entonces, en este caso es muy importante la especie de planta, es Boswellia serrata, y muy importante los principios activos que tiene. Y luego también es que se absorbe muy mal a nivel intestinal y tiene una biodisponibilidad muy bajita. Entonces nosotros lo que tenemos es este extracto con una tecnología, con estos fosfolípidos que van a mejorar la absorción. Y también tenemos muy buenos resultados cuando utilizamos de forma conjunta la Boswellia Select y Curcufit Qué bueno. en estos dolores articulares. Ujú. Luego en enfriamiento, por ejemplo, o sensación de me voy a poner, yo siempre digo, esa sensación que uno dice, uy, me voy a poner malo aunque todavía no lo estoy, Sí, ¿no? Como que hay una parte de nosotros que dice, no estoy muy bien. sí, Pues he apuntado el Resilience Call, que además es el que nos has mostrado como ejemplo sí. precisamente, ¿no? En Es toda que lo esta tengo yo aquí de botiquín. Claro, claro, por eso es que al final es un poco esa idea, ¿no? Tener cosas en botiquín que nos permitan no tener que recurrir tanto a medicación y sobre todo intentar acompañar al cuerpo en el proceso para que no evolucione, que realmente el objetivo no es frenar los procesos, sino acompañarlo de forma que Eso pueda es. tener herramientas para equilibrarse rápidamente, ¿no? Y en este caso, pues bueno, también, ¿no? Lo que habíamos hablado, ¿no? Enfriamiento, sensación, ya tener como ese proceso un poco de resfriado. Y de especial también que tiene, aparte de algunas cosas que ya nos has contado. Sí. Bueno, de especiales que pertenece a la línea Resilience, de Exacto. plantas adaptógenas, que parece un poco como un producto para tema de resfriados. Puede estar, o sea, se engloba dentro de las plantas adaptógenas, pero hay que tener en cuenta que una infección por un virus o una bacteria también va a desestabilizar nuestro organismo. Eso Entonces, es. las plantas adaptógenas también nos permiten, como tú decías, acompañar ese proceso y intentar modularlo para llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, la importancia de Resilience Call es que pertenece a la línea Resilience y que es un extracto patentado con estudios propios, extracto Canyan Plus. Qué bueno. En esto, lógicamente, aquí no vamos a decir dosificación ni nada por el estilo, pero si alguna persona tiene alguna duda, tanto Paula como yo, por Eso es, supuesto, estamos ahí para apoyar y para dar información complementaria a todo lo que estamos hablando aquí. eso Y es. un último, y no por ello menos importante, Paula, que me encanta tener en botiquín, que es el bioextracto de semillas de pomelo. Ay, sí.
Yo voy a contar un poco mi experiencia, ¿vale? Y luego tú me lo Vale. cuentas así como más específico. Bueno, desde equilibrio de microbiota, todo lo que tiene que ver con combatir microorganismos patógenos, por ejemplo, en procesos de candidiasis, en procesos de cistitis, por ejemplo, puede ayudar también. Pero yo lo utilizo de forma diaria, por ejemplo, para mis verduras, ¿vale? Lo utilizo en el agua de las verduras. Normalmente yo consumo siempre ecológico, pero a veces no puedo. Y lo utilizo pues para dejarlo un ratito en agua con las verduras y poder realmente neutralizar lo que pueda haber ahí, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poco qué tiene de especial. Sí, bueno, el biostato de semillas de pomelo yo creo que es el producto de botiquín por excelencia, Totalmente. porque tiene una, ya has comentado, tiene una amplia acción en muchísimos aspectos. Bueno, nuestros bioextractos de semillas de pomelo, que tenía uno en casa, pero lo he gastado porque yo también lo utilizo para lavar las verduras. Ujú. Es un extracto también biológico, de cultivo ecológico, de las semillas del pomelo. Estas Ujú. semillas tienen una cantidad muy elevada de unos principios activos que son los flavonoides, ¿vale? Que tienen todas las propiedades que acabas de comentar. Entonces, Ujú. nosotros tenemos en formato, en un botecito opaco, porque es muy importante también que se preserve lo máximo posible de la luz para que no se desestabilicen los flavonoides. Ujú. Y en este caso, en los estratos de pomelo es importante que sea de cultivo biológico y cultivo ecológico y la cantidad de estos flavonoides que tiene por dosis diaria, por gotitas que utilizamos. Normalmente viene en un bote para echar Sí, con gotitas. gotitas, Ujú. para poder suministrarlo mejor. Y Ujú. para nosotros, bueno, es un producto de botiquín por excelencia. De hecho, bueno, ahora estamos más o menos teletrabajando, algunas veces bajamos a la oficina, pero en la oficina, mira, la oficina para que veas de todo lo que hemos mencionado, siempre tenemos en la cocina de botiquín caricol, el bioextracto de semillas de pomelo, el curcufit y luego alguno para los resfriados, en este caso la Resilience Col. Claro. Entonces, bueno, los productos que hemos elegido yo creo de botiquín Qué bueno. son O los sea que mejores. no solo son botiquín casero, sino botiquín de oficina también. Sí, sí, sí. Nosotros, claro, nosotros como empresa, todos los trabajadores de 100% natural, incluida yo, tenemos una filosofía de vida muy acorde a la filosofía de la empresa. Claro, que sería un poco lo suyo, ¿no? La coherencia. Yo igual, ¿no? Cuando intento en la consulta dar alguna recomendación, siempre digo, no te estoy recomendando nada que no haga yo diariamente, que es un poco el Sí, mira, objetivo, ¿no? nosotros tenemos esa misma premisa. Ujú. No vendemos nada, no tenemos nada en nuestro catálogo de producto que no tomaríamos nosotros. Exacto, qué De bueno. hecho, yo creo que he probado casi todos los productos que tenemos en 100% natural, salvo a lo mejor alguno específico que, por ejemplo, antes teníamos uno para la próstata, pues hombre, ese no lo había probado, Evidentemente. pero todos, vamos, Claro, todos bueno. tienen un beneficio, un beneficio. Ujú. Bueno, Paula, pues nos queda solamente la última parte, que sería la pregunta estrella, que siempre es la misma, ¿no? Si solamente pudieras decir una cosa o dar un consejo, una recomendación a las personas que nos están escuchando, ¿qué sería para mejorar su vida? Pues, a ver, yo creo que desde mi punto de vista y también por el entorno en el que trabajo, el que solo tenemos un cuerpo y una mente y que Ujú. tenemos que cuidarla desde el principio, no hay que esperar a tener un problema para cuidarnos, no hay que esperar a tener un dolor para reducir, para ver cuál es el problema, sino que tenemos que cuidarnos Ujú. desde el principio, previniendo todas esas posibles patologías que muchas veces no corre de nuestra mano que nos pueda ocurrir algo, pero si Correcto. nos cuidamos desde el inicio con complementos alimenticios, un correcto estilo de vida saludable, intentar controlar el estrés, tener la mente abierta, intentar ser lo más felices posibles y disfrutar de cada momento, yo creo que es fundamental y es un consejo mío y también un consejo de la empresa de 100% natural, donde intentamos ofrecer productos que mejoren la calidad de vida de todos vosotros. Qué Pues bueno. para mí es eso, que nos cuidemos cuerpo y mente. Eso es.
La verdad es que no se me ocurre mejor cierre, mejor broche final para esta conversación, Paula. Muchísimas gracias. Realmente Gracias. al final cuidarse es lo que nos va a permitir estar, bueno, pues en las mejores condiciones posibles a nivel físico y a nivel psíquico también. Y bueno, aunque yo pondré después, cuando termine la entrevista, las redes sociales, recuérdanos la página web de 100% Natural, por si Sí, alguien quiere sí, podéis consultarla. entrar. Sí, es una página además de consulta, porque nosotros no vendemos en nuestra web. Es Claro. www.100%natural.com. Ujú, También tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, ujú. Twitter. Estamos metidos en todas las redes sociales, Qué bueno. igual que tú, Nieves. Sí, Así sí, sí. que podéis contactar con nosotros por cualquier vía, ya sea por el teléfono, directamente conmigo, con nuestros asesores comerciales. Ujú. Estamos a vuestra entera disposición, tanto de los oyentes como de ti, Nieves, Claro. que ha sido un placer de verdad. Me ha encantado, me quedaría charlando contigo todo el día. Yo la verdad que también te lo agradezco muchísimo, Paula, te lo dije fuera y te lo digo aquí, la verdad que todo el equipo, tú y todo el equipo sois maravillosos. Que Gracias. sepan las personas que cuando estuvimos preparando un poco de qué íbamos a hablar, fue una reunión maravillosa, nos cargamos todas de energía y hablando y compartiendo. Así que bueno, muchísimas gracias, traslada las gracias por favor a todo el equipo del De tu laboratorio. parte. Y nada, seguimos cuidándonos, informándonos y teniendo criterio propio para realmente hacernos responsables de nuestra salud. Así que, Paula, muchas gracias. Espero que Muchas gracias a volvamos a ti, coincidir. Nieves. Eres un amor. Muchas Gracias. gracias a todos. Sin vosotros este espacio no sería posible. Así que nada, cuidaros y nos vemos en una próxima conversación. Hasta luego. Adiós.